La idea de este discipulado, hermanos, es que no solamente los que se van a bautizar sepan de qué se trata el bautismo, sino que todos como iglesia podamos comprender lo que significa el bautismo a la luz de las Escrituras. ¿Ya? Así que ahí les pido que en lo posible los niñitos, los niñitos que puedan. Bueno, les pregunto antes de comenzar, ¿alguno se sabe ese corito antiguo que decía, Padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo el padre Abraham, yo soy uno, y tú también? Bueno, con ese coro en mente quiero que empecemos este discipulado, eh, para que todos los creyentes y los hijos de creyentes que se van a bautizar comprendan de qué se trata el bautismo. Y bueno, ¿qué vamos a aprender? La familia del pacto, las señales del pacto, Cristo instituye el bautismo, bautismo de familias y puntos a considerar. ¿Ya? Pero antes que todo vayamos a la escritura. Vamos a revisar harto la escritura porque si somos sola escritura tenemos que revisar lo que la escritura nos dice con respecto al bautismo. Ahí está el texto bíblico, Romanos 4 del 8 al 12. Y lo tienen todo, ¿cierto? Eh, Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, nuestro texto dice que Abraham es padre de todos los creyentes circuncidados y no circuncidados. Se los voy a leer en una versión más simple de entender. La Nueva Traducción Viviente dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. ¿Por qué Abraham entonces se dice que es nuestro padre? ¿Por qué cantamos ese coro? Porque yo nunca lo entendí en realidad a qué se refería. Y es porque Él es nuestro ejemplo de fe. Y nosotros, todos los creyentes de todos los tiempos, sean judíos o de otra nación, tenemos, según estos textos, la misma clase de fe que tenía Abraham. Es por eso que seguimos las pisadas de Abraham. Perdón. Por eso que seguimos las pisadas de Abraham. Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, Dios no le estaba contando solamente acerca de la tierra de Canaán, donde lo iba a llevar, sino que Dios le presentó el Evangelio a Abraham. La buena noticia que nos dice que por la fe en Cristo y por gracia somos reconciliados con el Padre. Abraham es nuestro ejemplo de fe porque él creyó, sin nada que ofrecerle a Dios, sin nada bueno en él, pero fue aceptado por la gracia del Padre. Y por la fe que tuvo Abraham, le dio una señal de fe. ¿Qué dice el verso 11 del texto central? El que lo pueda leer, por favor. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Bueno, acompáñenme por favor a Génesis 17 para saber cuándo Abraham recibió la señal. Y estos textos son claves, hermanos. Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere sido circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Este pacto del que estamos hablando no es un pacto nacional, sino que Dios está formando, estableciendo a su pueblo, la familia del pacto, nosotros. Este es el pacto de gracia donde Dios nos dice lo que dice en Levítico 26:12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces vemos que el pacto de Dios es entre Dios y la descendencia, es decir, los padres y los hijos. ¿Y de qué se trata el pacto? ¿Cómo podemos resumir este pacto? Para ser tu Dios y el de tus hijos. Y la señal del pacto que el Señor les dio en ese momento es la circuncisión. ¿A quién se la da? Se la da a los padres y
a sus hijos, ¿ya? ¿Y en qué se resume el pacto del Señor? Para ser tu Dios y el de tus hijos. Entonces, en primer lugar, Dios deja en claro que la familia del pacto tiene una señal de fe, la circuncisión. La señal la recibían los papás de la familia a sus hijos y todos los hombres que vivían dentro de la casa, la familia. De esta forma, aunque las mujeres no recibían esta señal, estaban cubiertas y eran parte de la familia del pacto por la circuncisión de los padres de familia. Por eso es que Dios también bendice a Sara como madre de naciones. Si ustedes se dan cuenta, en la declaración del pacto en Génesis 17, Dios no hace el pacto solamente con Abraham, sino que tenemos un Dios que no solamente piensa en los hombres, sino que también piensa en las mujeres. Por eso ahí en el verso 15 y 16 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Es decir, la familia completa está dentro del pacto por medio de la señal de la circuncisión. La circuncisión es una señal de fe no solo para los adultos, sino también para los niños. Por eso el Señor le dijo a Abraham en Génesis 17:12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. La circuncisión señala a la persona que lo recibía como parte del pueblo de Dios. Esta era la manera que Dios usaba para indicar que alguien era parte de la familia del pacto. Y Dios no exigía a los niños tener fe para recibir esta señal, porque Él así lo había determinado. Entonces, antes de que Cristo llegara, el pueblo de Dios entendía que los niños también podían recibir la señal de fe que los papás recibían. A los 8 días. Ahí no hacen una confesión de fe, solamente están llorando, tomando teta. Entonces, las señales del pacto, ¿cuáles son? La circuncisión y la Pascua, esas son las señales antes de que Cristo viniera. Las señales son marcas visibles que apuntan a algo más. Es decir, son importantes, pero porque nos quieren comunicar realidades profundas. Los milagros de Jesús eran llamados señales porque apuntaban a que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios. Cuando los niños están aprendiendo, a menudo necesitan imágenes u objetos tangibles para ayudarles a entender una lección. Esto es lo que Dios nos provee en estas señales visibles y tangibles. Él se acerca a nosotros como niños para que podamos realmente captar, recordar y tener confirmación de sus promesas de pacto. Además, Dios lo que quería con estas señales, y específicamente con la circuncisión que se realizaba, es que las familias recordaran que en ellos había una marca, y esa marca comunicaba las promesas de Dios, apuntaba al Evangelio. De esa forma, los niños que iban creciendo con esa señal, los padres se encargaban de guiarlos en el Señor, recordando siempre que esa señal significaba que Dios había hecho un pacto con ellos para ser su Dios. Algunos de estos niños crecían y lamentablemente se alejaban de Dios y quizás tomaban otro camino, pero en algún momento Dios usaba el recuerdo de la señal que ellos tenían, de las enseñanzas oídas por sus padres, para regresar al camino del Señor. Más de alguno decía, yo fui circuncidado de niño, voy a volver al Señor. Piensa en un momento en la señal del pacto matrimonial. ¿Cuál sería la señal del pacto matrimonial? El anillo. Es un recordatorio del pacto matrimonial. Esto me recuerda a mí que estoy unido en matrimonio, que hemos hecho votos, que hemos hecho promesas. De esa misma forma, Dios ha dado señales a su pueblo para recordarles su pacto y sus promesas. La señal de la circuncisión, lo que enseña en realidad es la justificación y la regeneración.
Por eso es que nuestro texto central decía que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Es decir, que Dios por su gracia nos puede justificar, hacernos justos, ponernos en la relación correcta con Él, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Romanos 4, del 3 al 5 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La señal del pacto, la circuncisión, también nos comunica la regeneración. Es decir, la obra de Dios en nosotros que cambia nuestro corazón, que cambia el corazón de piedra por uno de carne. Colosenses 2:11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión lo que comunicaba era la realidad de la justificación y la regeneración. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que la señal de iniciación, de entrada a la familia del pacto, el sacramento de la iglesia en ese tiempo, era la circuncisión. R.C. Sproul dijo que la circuncisión era más que una señal para una nación o algo étnico, sino que es la señal del Evangelio antes de la primera venida de Cristo. Y aquí llegamos a nuestro punto 3. Cristo instituye el bautismo. ¿Dónde lo instituye el bautismo el Señor? En Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. ¿Qué nos dice ahí el Señor? ¿Lo alcanza a leer bien, hermano Alfredo? ¿Ahí? O si lo puede, darle lectura, por favor. Mateo 28, del 19 al 20. ¿19 y el 20? Sí. Sí, acá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este es el momento donde Jesús instituye la señal del bautismo de la familia del pacto. Pero antes de esto hay otros dos bautismos que debemos identificar, que aparecen en el Nuevo Testamento. Primero, el bautismo de Juan. Juan apareció como cumplimiento de la palabra de Dios en Malaquías 4:5, que habla de Elías que vendría antes de la venida del Señor. Los judíos lo esperaban tanto que en cada celebración de Pascua dejaban una silla vacía por si llegaba de noche. Ellos estaban esperando a Elías. Por eso es que cuando vienen los religiosos y le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el ungido? Juan vino a preparar el camino del Señor. Y el bautismo de Juan era para los judíos, para que se prepararan, para que se volvieran al Señor, se arrepintieran porque Jesús estaba pronto a aparecer. La historia nos dice que en el Antiguo Testamento hubo un periodo donde los no judíos tenían que ser circuncidados y bautizados para poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces lo que Dios estaba comunicando con el bautismo de Juan es que Israel estaba lejos de Dios y necesitaban volverse al Señor. El bautismo de Juan no es el mismo bautismo que nosotros estamos hablando hoy día. Por eso es que en el libro de Hechos muchas veces llegaban personas que decían, no, nosotros tenemos el bautismo de Juan nomás. Y los bautizaban por el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el otro bautismo que tenemos? El bautismo de Jesús. Un día, mientras Juan estaba bautizando en el río Jordán, vio acercarse a Jesús. ¿Qué fue lo que Juan Bautista clamó? Juan el Bautista clamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús vino a Juan y le pidió que lo bautizara. Juan quedó impactado, obviamente. Mateo dice que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan sabía que Jesús
no tenía pecado y por lo tanto no tenía necesidad de ese ritual de limpieza. Pero Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. R.C. Sproul dice, como Mesías, como el enviado de Dios, Jesús tenía que someterse a la totalidad de la ley de Dios. Su vocación no era simplemente morir por los pecados de su pueblo, sino que también tenía que obedecer perfectamente la ley para lograr la justicia que le sería imputada a dicho pueblo, a la familia del pacto. Cada requerimiento que se le imponía a Israel, se le imponía al Mesías de Israel, incluida la orden de bautizarse, una orden entregada por Juan el Bautista, un profeta de Dios. Así que Jesús fue bautizado. Hago estas menciones porque el bautismo que nosotros recibimos, el que Cristo instituyó, es diferente a estos bautismos en el sentido de su significado, como ya vimos en cada uno, ya que estos bautismos prepararon al pueblo de Dios para el bautismo que Cristo ordenó antes de su ascensión. Entonces, cuando Cristo instituye el bautismo, en Mateo 28, del 18 al 19, si lo leemos, dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en este punto Jesús ya había inaugurado el nuevo pacto la noche de su traición. Había padecido, había pasado por el Calvario, había resucitado al tercer día, recibiendo del Padre por su obra lo que dice el verso 18. Jesús ya era el Señor de señores, Rey de reyes. Entonces lo que el Señor está diciendo es, yo tengo toda la autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra. Y como Señor, Él establece e instituye una nueva señal para el pueblo de Dios, la familia del pacto. Y Él les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí tenemos que mirar el primer libro de la Biblia, lo que Dios dijo a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3? ¿Lo alcanza a leer, hermano Javier? Génesis 12:3. Bendeciré a los que bendijere, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestro padre Abraham recibió el Evangelio de antemano y la promesa era que todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham. Pero sabemos que la bendición que recibió Abraham era Cristo. Por lo tanto, Cristo es el bendito, en Él las naciones son benditas y Él ahora está diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, con su autoridad sobre el cielo y la tierra, está instituyendo una nueva señal de la familia del pacto, cambiando la circuncisión por el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese momento ya la circuncisión dejó de correr. ¿Y qué tenemos ahora? El bautismo. Cuando Jesús asciende al cielo, vemos en Hechos 2 que los apóstoles reciben la promesa del Espíritu Santo y comienzan a predicar. Miren lo que comienzan a predicar. Ahí, luego de la predicación, la gente que estaba escuchando, dicen, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dice en el verso 39, Pedro? Porque para vosotros es la promesa, ¿y para quién? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí el Señor está predicando, aquí Pedro está predicando a judíos que ya conocían la antigua señal del pacto, la circuncisión. En ningún momento Pedro les dice, bueno, ahora Cristo ha establecido una nueva señal del pacto, pero esto es solo para los adultos. Ya no es como antes, ahora los niños no son parte de la familia del pacto, así que disculpen. No, sino que él dice, arrepiéntanse, bautícense, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos.
El pacto, hermano, sigue siendo el mismo. Génesis 17:7, la traducción del lenguaje actual, dice: este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes, con tus hijos, y no tendrá fin. Yo soy tu Dios, y también seré el Dios de tus descendientes. El pacto sigue siendo el mismo. Sigue siendo el pacto de gracia, pero ahora obviamente con el nuevo pacto inaugurado por Cristo, con Cristo resucitado y sentado a la diestra del Padre, con el Espíritu de gracia operando entre su pueblo, pero Dios no cambia su palabra. El pacto que hizo una vez con Abraham, el padre de la fe, también sigue para los creyentes del Nuevo Testamento, los creyentes y sus hijos. Por lo cual, si antes de que Cristo viniera la señal era dada a los niños, no hay ningún texto que indique que los niños ahora no pueden recibir la señal. Además, el reemplazo de la circuncisión por el bautismo se realizó pensando en que comparten la misma esencia, lo mismo que la Pascua y la Cena del Señor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la Cena del Señor? Tienen la misma esencia. Lo mismo que la circuncisión y el bautismo. Veamos acá. ¿Qué nos comunica la circuncisión y el bautismo? La entrada a la familia del pacto, perdón de los pecados, lavamiento de los pecados, la muerte del viejo hombre y resurrección a una nueva vida, estar revestidos de Cristo. En resumidas cuentas, justificación y regeneración. Claramente tenemos estos dos ritos de inclusión a la familia de Dios y ambos señalan las mismas realidades espirituales. Aquí tenemos como el texto, la joya de esta doctrina. Colosenses 2, del 11 al 12, porque aquí en estos textos se hace un match, una unión entre la circuncisión y el bautismo. Y nos dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La iglesia del primer siglo comprendió esto claramente. Y es así como llegamos a nuestro siguiente punto, bautismos de familias. Hermano Mauricio, Hechos 16, del 14 al 15. Hermano Javier, Hechos 16, del 30 al 33. Y hermana Joana, 1 Corintios 1, 16. Bueno, lo que ustedes ven acá son lo que se conoce como frescos, que eran pinturas que se hacían en algunas catacumbas que datan del primer siglo. Ahí vemos ceremonias bautismales para que lo puedan apreciar ahí. ¿Lo tiene Hechos 16, 14, 15, hermano? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hermano Javier, Hechos 17, del 30 al 33. Y secándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y 1 Corintios 1, 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento la señal del pacto es
el bautismo. ¿Y para quiénes? Para los creyentes y sus hijos. No se preocupen por eso, hermano. 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto nos comunica que al ser uno de los dos padres creyentes, entonces sus hijos son santos, es decir, son parte de la familia del pacto. Hay una separación especial de los hijos de los creyentes. Nuestros hijos no son inmundos, no deben ser tratados como cualquier persona de afuera, sino que tienen un lugar especial en el pacto de Dios. Por esto pueden recibir la señal de inclusión a la familia de Dios. A considerar. Y aquí vamos a hablar de qué necesita el adulto para ser bautizado y qué necesita un bebé o un niño para ser bautizado. Bueno, un adulto o una persona con conciencia para que pueda bautizarse debe ser creyente, haber hecho una confesión de fe, haber creído en el Señor. Esta persona cree en el perdón de los pecados, cree que sus pecados han sido lavados, cree que ha muerto a su vieja vida y ahora es una nueva criatura y cree que ha sido justificado. Es decir, que esa persona camina ahora en una relación correcta con Dios. Ahora, hermanos, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ese día cuando fuiste bautizado, ¿eras realmente consciente de lo que estabas haciendo? ¿Tenías la misma claridad de la fe que tienes ahora? ¿Los que se han bautizado? Para algunos fue el mejor día de sus vidas, pero otros ni siquiera se acuerdan de por qué lo hicieron. Sin embargo, no por esto vamos a rebautizar. ¿Sabe por qué? Porque la validez del bautismo no descansa en cuán maduro sea en la fe, o si ha pasado por años de discipulado o no. Hermanos, hay gente que se ha bautizado no sé cuántas veces, porque cree que el bautismo tiene que ver con lo que sienten en el momento. Se salen de una iglesia, creen que su bautismo de antes no significó nada, entonces se vuelven a bautizar. Incluso hay muchos adultos que parecía que tenían fe, que parecía que habían tomado una decisión y se bautizaron, pero ahora están fuera de la iglesia. Tú sabes, tú conoces gente así, tenemos familiares en esta condición. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento con la circuncisión, gente que tenía la señal, pero que se alejaba de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios en su gracia puede traer la fe real a sus vidas, no porque se bautizaron, sino porque es la gracia de Dios la que alcanza a los creyentes en el tiempo que Él quiere. Aquí les pongo una analogía. ¿Ustedes conocen a esos matrimonios que dicen, nosotros nos casamos sin amor? Hay varios. O nos casamos sin estar enamorados. ¿Qué pasa si después de 1 año, 2 años se comenzaron a amar, se comenzaron a enamorar? ¿Se tienen que volver a casar? No, porque la validez del pacto matrimonial no descansa en el sentimiento de la persona, descansa en la institución del matrimonio. Así también la validez del bautismo descansa en la palabra de Cristo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué los papás del Antiguo Testamento se circuncidaban? ¿Por qué los niños eran circuncidados? Porque Dios lo había establecido así en su pacto. ¿Por qué ahora los creyentes son bautizados, hombres y mujeres? ¿Y por qué sus hijos son bautizados? Porque el Señor lo ha establecido así. De aquí vemos qué significa que un niño reciba esta señal de fe. Las condiciones, por lo menos uno de los dos padres debe ser creyente. Los papás deben creer que su hijo será perdonado. Los papás deben tener fe que su hijo será lavado. Los papás deben tener fe que su hijo morirá en algún momento a su vieja vida y será una nueva criatura. Los papás deben tener fe que su hijo algún día puede ser justificado por la gracia del Señor. Así como el bautismo no es el que perdona o que nos lava o que nos hace nacer de nuevo o que nos justifica y es solo una señal, así también en los niños. Tampoco puede hacerlo. Los católicos creen en la regeneración bautismal.
Nosotros no creemos que el bautismo opere algo dentro de nosotros y nos quite el corazón de piedra y nos dé un corazón nuevo en ese momento. Si esto fuera así, entonces muchos de los que no pudieron bautizarse no podrían ser salvos. Hay gente que nunca se logró bautizar. Martín Lutero, sí, el mismo que clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, uno de los hombres que Dios usó y que también es uno de los causantes del nombre de nuestra iglesia, decía así refiriéndose a los sacramentos: así como voy al sacramento confiando no en mi fe, sino en la palabra de Cristo, ya sea que soy fuerte o débil, me comprometo con Dios, pero esto sé, que Él me invita a ir, a comer y beber, etc., y me da su cuerpo y su sangre. Eso no me engañará ni me resultará falso. Así también de la misma manera lo hacemos en el bautismo de infantes. Traemos al niño a la convicción y esperamos que crea. Y oramos para que Dios le conceda fe. Pero no lo bautizamos sobre eso, sino únicamente sobre el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no miente. Yo y mi prójimo, y en resumen, todos los hombres podemos equivocarnos y errar. Pero la palabra de Dios no puede errar. Si lo hacemos porque es un mandamiento de Dios. Y espero que mi hija crea en el Señor. Espero que los niños de esta iglesia y que los niños que reciben la señal creerán en algún día en el Señor. ¿Sabes en qué pienso ahora? En Abraham. Cuando Dios le dijo que circuncida a su hijo, que le diera la señal del pacto. Abraham no se interpuso al mandato de Dios, no le dijo: Señor, esperemos que crezca para que tenga fe y tome una decisión. No. Sino que ¿qué fue lo que pasó? Miren lo hermoso que pasó aquí en Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Cuando Abraham circuncidó a su hijo, él y su esposa asumieron la responsabilidad como familia del pacto de guiar a su hijo en el pacto del Señor. Día tras día le enseñaron lo que Dios había hecho con ellos. Por eso es que si leemos el capítulo 22 de Génesis, vemos cómo cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no vemos queja ni en Abraham ni en Isaac. Cuando dice ahí los versos 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. De eso se trata el bautismo de infantes, hermano. De ir junto a tu hijo. Los bautizamos con fe de que un día creerán. Así como Isaac recibe la señal a los 8 días. Y eso es algo que ustedes como iglesia deben tener claro. No bautizamos porque somos católicos, sino porque así ha sido en la historia de la iglesia. Los reformadores lo creyeron así, la Escritura nos muestra eso. De eso se trata el bautismo de infante, en dar la señal a tu hijo por el mandato de Dios y caminar junto a tu hijo, estar presente en la vida de tu hijo, guiándolo al cordero que Dios ha provisto para nuestra justificación. Por eso es que no creyentes no pueden bautizar a sus hijos.
Porque dar la señal requiere asumir el compromiso de guiar a tu hijo a Cristo cada día. Iglesia, cuando cumplimos con el mandato del bautismo, cuando nuestro hermano Freddy se bautice, cuando nuestra hermana Joana se bautice, cuando los niños se bauticen, estamos obedeciendo el mandato del Señor de ser bautizados. Y cuando los padres obedecen el mandato del bautismo, es porque creemos que Dios ha provisto ya el Cordero que nos justifica delante del Padre. Robert Godfrey dice, el bautismo nos dice que no podemos limpiarnos a nosotros mismos, debemos ser limpiados por otro. Señala la total dependencia que tenemos de Jesús. Nadie se bautiza así solo, ¿cierto? Sino que un ministro ordenado es quien te bautiza. Cuando nos bautizamos estamos declarando nuestra total dependencia de Jesús. Y cuando bautizamos a nuestros hijos, estamos declarando que la salvación de ellos está en las manos del Señor y que dependemos completamente de Dios para guiarlos al Evangelio. Y así, hermanos, como es real el agua que cae sobre ti y toca tu cabeza, así como es real, así es real que un día un ministro te bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también son reales las promesas que Dios te ha dado a través de Cristo. Es por eso que se nos dice que Abraham es nuestro padre. Él tuvo fe, recibió la señal de la justificación y por el mandato de Dios dio esa señal a sus hijos. Lo mismo aplica para nosotros en este tiempo. Los que hemos venido a la fe y hemos sido bautizados, ahora por el mandato de Dios también debemos dar la señal a nuestros hijos.